cerrar un trato con él. ¿Qué hago? Esa es una de las situaciones a las que la mayoría de emprendedores colombianos se enfrentan y que se puede solucionar muy fácilmente, que es justamente lo que te contaré en este video. Muchas veces quien nos da esa patadita de la buena suerte, como diríamos en Colombia, o nos impulsan, son nuestros clientes a crecer, a exigirnos, a buscar siempre mejorar. Entonces, en este caso, lo que te está impulsando tu cliente en este momento es a que te formalices. Una de las cosas que probablemente más cuesta, sobre todo porque nos enfrentamos a esa posibilidad de tener que pagar impuestos, de tener que contratar un contador y miles de cosas que nos vuelven locos al iniciar. Luego nos damos cuenta de su verdadera importancia. Entonces, lo que te quiero contar aquí es que primero, si te encuentras en esta situación, tienes que analizar algo, lo más importante de todo, la base de esta decisión, y es qué tan validada está tu idea y qué tanto flujo de caja tiene tu empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú decides dar ese paso a formalizar tu empresa, a crearla, a constituirla como una SAS, que es la figura societaria que la mayoría de empresas utilizan en Colombia, tú también te estás enfrentando a unos impuestos que vas a tener que cumplir, pero siempre muy asociados a estos ingresos que generes. Eso es importante que también lo sepas. Y también te vas a enfrentar a otra parte importante, y es tener que llevar una contabilidad de forma obligatoria. Por ende, probablemente quieras delegar eso en un contador que se formó durante años para poder ejecutar esta labor. Entonces, como te darás cuenta, es una responsabilidad que requiere por lo menos un flujo de caja que te permita pagar estos impuestos y este profesional o profesionales en el área legal también en la parte de crear empresa para dar ese paso. Entonces, eso es lo primero, porque lo que no queremos es crear una empresa para un cliente que a lo mejor y en definitiva no continúe con nosotros y tengamos como esa deuda o ese deber constante cuando no estábamos preparados para ello. Y por otro lado, hay que ver una parte súper positiva, y es que ese cliente te está dando la oportunidad o te está impulsando a tomar una decisión que tú tal vez venías postergando, pero que sabías que ibas para allí, que esa era tu ruta ideal, y era formalizarte, crear una empresa y posteriormente no poder solo cerrar este cliente, sino muchísimos más. Lo que te voy a contar hoy entonces es los beneficios de que tú crees empresa y por qué esta decisión que hoy se te está planteando puede ser un paso profesional en tu carrera. Uno de los beneficios principales cuando creas empresa es que tú vas a separar tu capital personal de tu capital de empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú creas empresa, tú la creas con un capital, o sea, un monto específico, como pueden ser 3 millones de pesos, como pueden ser 10 millones de pesos o 30 millones de pesos, o lo que tengas destinado para la creación de tu empresa. Y ese es el capital con el que inicialmente vas a responder por todas las deudas asociadas a tu empresa, por los gastos y demás. Sin embargo, cuando tú trabajas como persona natural o lo que conoceríamos como freelance, lo que estás haciendo es siempre asociar esos tratos que cierres a tus propiedades personales. No estás protegiendo tu capital personal. ¿Y qué podríamos decir que es un capital personal? Tu vivienda, una oficina que tengas, un carro, todo eso que está a tu nombre bajo tu cédula. Entonces aquí vemos cómo esto ya de una vez nos hace que nos organicemos y digamos, bueno, una cosa soy yo como persona y una cosa soy yo como empresa. Y eso está muy bien. Lo segundo es que te permite tener esas reglas súper claras entre las personas que te apoyen en esa creación de empresa. Es decir, tus socios. ¿Por qué? Porque va a haber una estructura mucho más organizada, no solamente en lo que hayan hablado o acordado como amigos, como colegas, como socios, sino también bajo términos legales en lo que también conocemos como estatutos. Si quieres saber mucho más de eso, te lo dejo por acá. Pero ahí nos damos cuenta que eso está súper bien, o sea, vamos a poder crear empresa. Igual no te preocupes que si tú eres único socio bajo la figura societaria de SAS, también lo puedes hacer. Es decir, puedes crear una SAS siendo único socio y posteriormente personas se pueden unir a tu proyecto. Entonces ahí estamos viendo esos principales beneficios. Otra de las cosas que son muy importantes cuando un cliente te impulsa a dar ese paso es que este es uno de los primeros clientes que te pidió ese requisito y el que tú estás diciendo, hey, voy a apostar por crear la empresa. Pero posteriormente van a llegar muchos más clientes y ya vas a tener experiencia, ya vas a tener todo en regla y básicamente vas a ser una muy, pero muy buena opción para esos próximos clientes que probablemente sean aún más grandes. Entonces, aquí lo que vemos es que esto o ese principal beneficio no solamente es separar tu capital personal del capital de empresa
tener las cosas claras con tus socios, sino que además ser muy llamativo para los proveedores que tú en este caso quieras tener para poder hacer crecer tu negocio, pero también para tus clientes, porque vas a tener de alguna manera una credibilidad, un registro ante Cámara de Comercio, unos estatutos asociados a cómo es que nace tu empresa, y vas a tener también un historial tal vez que deje ver ese flujo de caja o ese músculo financiero que tiene tu empresa. Entonces es súper importante que sepas que ahí también estás dando un paso para ese cliente que te está pidiendo que te crees como empresa, pero también para los próximos clientes que probablemente vengan. Ya hemos hablado de cosas positivas. Igual recuerden que tienen una lista de reproducción completa de creación de empresa y también tienen un video de cómo crear empresa en Colombia paso a paso, pero ya estamos hablando de esta situación y esos puntos que tienes que tener muy claros. Y otra de las cosas que tienes que tener muy claras es decir, qué debo hacer, es decir, cuáles son los pasos a seguir y qué consecuencias esto tiene o qué diferencias tiene con lo que yo venía haciendo antes. Aquí hay algo muy importante llamado regímenes de tributación, es decir, la manera en que tú vas a tributar en el estado colombiano, la manera en que tú vas a presentar tus impuestos, y muchas personas suelen constituirse seleccionando un régimen que no se adecua o no es compatible con sus actividades económicas, ¿no? Uno de los más conocidos en los últimos meses y años es el régimen simple de tributación, pero no todas las personas pueden pertenecer a ese régimen, y para eso en empresas o en firmas contables como Go Startup te decimos, hey, esas actividades económicas que realizas, esos ingresos que tienes y otros factores asociados indican que sí que puedes pertenecer a este régimen, y lo que puedes hacer entonces es crear tu empresa empezando ya desde el principio con beneficios tributarios y con maneras simples de tributar. Entonces mira lo importante que es esa decisión, ¿no? Una cosa es tomar la decisión, otra cosa es saber qué consecuencias trae positivas y de pensar comparado con lo que venía haciendo, pero algo muy importante es decir, bueno, ¿qué debo hacer para dar esos buenos pasos, esos primeros buenos pasos? Otra de las cosas que no se te puede olvidar y que tienes que tener muy en cuenta es que debes pensar de una manera muy amplia cuáles son las actividades que quieres desarrollar, porque puede que tú vengas trabajando como freelance y desarrollas muchas actividades. Por ejemplo, eres un fotógrafo y también haces video y también haces diseño y haces algunas actividades asociadas a tu labor, inclusive publicidad. ¿Por qué? Porque son cosas que están relacionadas con tu core, que es la fotografía. Entonces tienes que pensar de forma muy amplia y decir, bueno, si yo creo empresa tengo que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque ya todas esas cositas que tenía regadas como freelance y esas actividades que tenía con diferentes clientes las puedo asociar todas directamente en mi SaaS. ¿Cómo voy a hacer para que todas esas actividades estén registradas de forma legal? Ahí lo que haces es una lista y una depuración con la persona que te está apoyando en el proceso de creación de empresa para que queden correctamente asociadas en tu RUT, correctamente asociadas ante el registro de Cámara de Comercio y la fijación de impuestos, que eso también dependerá, ¿no? Entonces, si tú tienes una actividad de fotógrafo y asocias ese código SIU correctamente, muy probablemente los impuestos se cobren bien, se cobren de la manera correcta. Y no es que estés asociando diferentes actividades o códigos SIU, perdón, a esas actividades de forma incorrecta, lo que te haga pagar muchos más impuestos o te haga estar clasificado o perderte beneficios que están asociados a esta actividad que tú sí que estás desarrollando. Entonces, la selección de la actividad y el correcto match que hagan entre el código SIU también es un punto importante al momento de crear empresa. Una de las cosas que te impulsa el hecho de crear empresa no solamente es toda esa parte legal y esa parte tributaria, sino también la parte contable, porque te obligan a tener una contabilidad y por ende te obligan a tener a alguien que te apoye en esta parte. Por lo cual, este punto es importantísimo porque podrás tomar decisiones asertivas. Muchas veces las personas solamente evalúan sus costos y sus ingresos y ya, eso es lo único que tienen en cuenta. Van en el día a día, no facturan todos los gastos, no facturan todas las ventas. ¿Y qué pasa? Que desconocen la situación real de su empresa. En cambio, cuando creas empresa, esto tienes que llevarlo de forma mucho más organizada y sé con toda certeza de que cuando llevas una contabilidad organizada empiezas a tomar mejores decisiones, haces crecer tu equipo, haces crecer tu compañía y la expandes probablemente, algo que no has hecho cuando desconoces tu situación financiera y la realidad financiera de tu negocio. Cuando creas empresa te enfrentas a impuestos que están no solamente relacionados con las actividades que realizas, sino que también tienes que tener en cuenta cuándo vas a presentarlos para evitar sanciones. Y todo esto dependerá del régimen que elegiste, de los impuestos a los que eres responsable, de tus actividades,
para que puedas cumplir con ellos. Ese es un tema que te hablaré en otro video. Igual si quieres ir aprendiendo un poco de los impuestos que existen en Colombia de forma general, te dejo un video por aquí para que sepas el contexto y las obligaciones que tienen algunas empresas en Colombia. Pero te garantizo que este será un tema que tendrás que asumir una vez crees empresa. Espero que este video te haya sido de utilidad, que si estás pensando crear empresa porque un cliente te obligó a dar ese paso o te animó más bien a dar ese paso, que no lo dudes, que es una muy buena decisión, que igual si tienes dudas, si quieres hacer esas comparativas entre, bueno, tengo el flujo de caja ideal, bueno, esos impuestos que voy a asumir, en realidad sí los podría asumir, cuál régimen me pertenece, cuáles son mis actividades, no te preocupes porque eso es lo que hacemos en Go Startup. Nos encargamos exactamente de ayudarte a dar ese gran paso en tu carrera como emprendedor o como freelance, y lo mejor de todo es que tienes la posibilidad de reunirte con nosotros a través de una videollamada gratuita, diagnóstico de 15 minutos, donde valoraremos tu caso y te daremos la mejor solución para que tomes ese paso y sobre todo para que no te pierdas ese contrato que viene en camino. Espero que les guste este video, compártanlo con un amigo que les pueda interesar, analicen y vean todos los videos que tenemos asociados, que son gratuitos y de verdad que son de muchísimo valor para esta situación en la que te encuentras. Y sin más, déjame las dudas que tengas en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao.